Bienvenidos a DRS, Damas Reportando Sabotajes, un podcast donde nos metemos en los boxes del chisme, la técnica, las predicciones y las fonas del paddock. Siempre con amor o casi siempre. Bienvenidos a un capítulo más en este subpodcast DRS, Damas Reportando Sabotajes. En esta ocasión vamos a hablar sobre el debate de lo que fue el Gran Premio de Singapur, todo lo que nos dejó, lo que no nos dejó y las expectativas que tenemos, pues, de todo el salseo que se viene. Así que acompáñenos a un episodio más. Primero tenemos el resumen de las prácticas, luego quali y carrera, y de ahí, de verdad, quédense al debate porque estuvo intenso. Hola, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y bueno, hoy les traigo el resumen de las prácticas. Iniciamos con la práctica libre 1 y antes de alcanzar los 10 minutos vimos un problema en el coche de Alex Albon. Quiso llegar cantando "This car is on fire". Bueno, no literalmente, pero sus frenos traseros sí que lo estaban. Mientras entraba a pits comenzó a salir humo de esa zona y tuvieron que usar el extintor por precaución. Pobrecito, primero se incendia y luego lo andaban ahogando con el polvo del extintor. Albon obviamente tuvo que bajarse del coche y el humo junto con el fuego siguió un ratito más. El resto de la práctica transcurrió entre bloqueos, pilotos que demostraban su cariño a los muros al rozarlos constantemente y algunas salidas poco relevantes. Pero la sorpresa llegó al final. El más rápido de esta práctica fue Fernando Alonso, algo que, al menos para mí, fue una grata sorpresa. Lo siguieron Charles y cerró con broche de oro Max Verstappen. Con esto pasamos a la práctica libre 2. Y otra vez, ni 10 minutos habían pasado cuando Bortoleto y Antonelli necesitaron la vía de escape. Al minuto 42, George Russell en la curva 16 intenta doblar, no alcanza y termina de frente contra el muro. Con esto, perdió el ala delantera y dobló la suspensión. Afortunadamente, logró llevar el coche a boxes. Poco después, al minuto 26, Lawson en la curva 17 pegó totalmente de costado contra el muro, lo que lo hizo perder por completo la rueda delantera derecha. Avanzó arrastrando el coche hasta quedarse en la entrada de pit lane, provocando una bandera roja. Ya casi con 13 minutos restantes vimos un incidente en los pits. Lando Norris salía de su box justo cuando liberaban a Leclerc, y este terminó tocándolo de frente. El resultado, una multa de 10,000 euros para Ferrari y un cambio de ala delantera para Lando. La práctica terminó con Oscar Piastri como el más veloz, seguido del niño del nombre bíblico Isaac Hadjar, y después, como no puede faltar, Max Verstappen. En la práctica libre 3, minuto 44 llegaba y ya teníamos bandera roja. El protagonista, otra vez, fue Lawson, que al pasar por uno de los pianos perdió el control y se impactó contra el muro y dañó el lado derecho del coche, además del ala delantera. Sin más incidentes en esta práctica destacados, concluimos la sesión con Max Verstappen en lo más alto, seguido por Oscar Piastri y después George Russell. Mis queridas reporteras, con los ánimos a flor de piel, llegamos a la parte importante del fin de semana, que es la clasificación. Agárrense los pantalones porque ahora sí estuvo todo en llamas. Va, Q1. Piastri venía haciendo una vuelta rápida y una bandera amarilla le cortó el impulso. Le tocó regresar a boxes y cambiar las llantas que traía. Ni modillo. Entre banderas amarillas que, sospechosamente, no le arruinaron la vuelta a nadie, nuestros eliminados fueron Bortoleto, Stroll, Colapinto, Ocon y Gasly. Como dato, el coche de Gasly murió en los últimos momentos de la Q1 y no pudo intentar completar una mejor vuelta. Retrasaron a Q2 porque estaban investigando infracciones por la misma bandera amarilla. Curiosamente, todos estaban en regla, no le afectó a nadie y nadie le infringió. Q2. La primera vuelta de Antonelli quedó eliminada por límites de pista. A pesar de que trataron de aferrarse con todo, los eliminados de esta sesión fueron Hülkenberg, Albon, Sainz, Lawson y Tsunoda. Desafortunadamente, los Williams fueron descalificados después de la quali por una irregularidad en su alerón trasero, lo que los terminó haciendo salir a Carlos desde el puesto 18 y a Albon desde el pit lane. Lamentable lo de ellos, ¿eh? Q3. Llegamos ahora sí a la verdadera lucha, lo mejor de lo mejor. Y Russell fue uno de los primeros en aventarse a pista, donde en su vuelta rápida rozó bastante de más lo que debería ser la pared. Aunque eso le brindó el primer puesto en la primera salida de esta sesión. Muy bien por Russell. Al final, mientras todos daban el todo por el todo, Russell se terminó llevando la pole, aunque en medio de una controversia donde supuestamente Lando estorbó la vuelta de Max, aunque técnicamente estaba lejos, le dejó toda una estela de aire sucio que afectó la vuelta de Max.
La grilla de partida quedó así después de las modificaciones entre infracciones y no infracciones. Russell, el poleman con Max, Oscar y Antonelli, Norris y Hamilton, Charles y Hadjar, Oliver y Alonso, Nico y Lawson, Tsunoda y Gabriel, Stroll y Colapinto, Ocon y Carlos, y Albon y Gasly saliendo desde los pits. Con eso, vámonos a la carrera. En primera vuelta, George se aleja, corre, se va, corre poco yo. Max, Lando y Oscar se hacen una carambola, donde Lando casi saca a Oscar de carrera, lo estampa contra el muro y de todas maneras le termina pegando ligeramente a Max, le daña un poquito al difusor y él se daña al endplate izquierdo delantero. No hubo más repercusiones que precisamente esos daños. Charles en primera vuelta saca los colmillos y le gana la posición a Hamilton. Alonso le gana la posición a Oliver, mientras Colapinto avanza también 3 lugares meramente en la largada, para poquito tiempo después Alonso ganarle la posición a Hadjar. Gabriel tuvo un toque en la salida que le rompió la ala delantera, lo que lo obligó a tardar bastante en boxes para el cambio de la misma. Por ahorita bloqueamos todo porque entramos en etapa de gestión de neumáticos. Oscar tuvo su entrada a pits en la vuelta más o menos 28, si no mal recuerdo, que fue una parada de casi 6 segundos, lo que terminó de arruinar algo que ya iba bastante mal. Oliver realiza un adelantamiento casi imposible sobre Albon, donde ambos salieron apenas limpios en la vuelta 28. Para la vuelta 31, Carlos consigue llegar a puntos, aunque lo pierde cuando entra a pits en la vuelta 52. Recuerden, él salió con llantas medias, increíble gestión, y en las últimas 10 vueltas realiza 5 adelantamientos que le vuelven a colocar en posición de puntos. Albon y Lawson realizaron la misma estrategia, pero desafortunadamente a ellos no les pagó de la misma manera. Alonso fuerza el error de Albon para poder tomar su posición y una vuelta posterior supera a Carlos y Lawson en una sola vuelta, en la misma vuelta. Nico casi pudo haber sido el héroe de la carrera porque hizo un trompo y salió a una calle de escape, pero desafortunadamente pudo volver a incorporarse y no causó más que una bandera amarilla. Las últimas 10 vueltas se vieron envueltas en varios ataques de Norris a Max, aunque no fueron fructíferos, pues Max quedó segundo de todas maneras. Hadjar, durante toda esta pelea de Max y Norris, recibió una radio medio extraña de su ingeniero diciéndole si estaba clara la situación con respecto a Lando y a Max. Medio sospechoso, diría yo. Parte de los adelantamientos de Sainz incluyó precisamente el adelantamiento a Hadjar, quien fue un oponente tan sencillo que hasta Carlos preguntó, ¿Hadjar me dejó pasar? Claro, se dice que Hadjar quería aplicar un truco de DRS, pero desafortunadamente lo calculó mal. Qué pena. Hamilton, entre todo este desastre, sufrió un problema con los frenos y los perdió casi por completo, iba suelto por toda la pista, lo que provocó que se saltara muchas curvas, recibió límites de pista y terminó penalizado solamente con 5 segundos a pesar de la exposición peligrosa que fue esa. Sin más, y para quienes no se acordaban, George terminó ganando la carrera sin ninguna dificultad de inicio a fin. Muy dominante de su parte, hay que felicitarlo porque se las ganó de todo a todo, aunque como siempre algo opacó su victoria, el campeonato de constructores de McLaren por segundo año consecutivo. Y esto, damitas, fue el resumen más resumido de carrera porque ya no pude sacarle más. Y bueno, chicas, hablando de quali y de carrera, yo quiero empezar este fin de semana felicitando a McLaren por su campeonato de constructores. Y desafortunadamente, o afortunadamente para mí que me encanta el chisme, al menos, eso no fue lo relevante de su fin de semana, sino su pésima acción de celebrar su campeonato de constructores sin el líder del campeonato de pilotos, el piloto que más les ha sumado puntos. Entonces, yo quiero funar a McLaren por esto, porque cómo se les va a ocurrir que todo mundo en el podio y Oscar en sus actividades de prensa, viéndolos por la pantalla. A mí me dio un coraje, damitas. Por favor, denme su opinión, ayúdenme a funar, quítenme este coraje de encima. A ver, yo quiero decir algo muy puntual y es, neta, se pasó de lanza McLaren. O sea, y tengo una amiga que no es tan fan de la Fórmula 1, o sea, no sigue las carreras y esto, e incluso ella se moría del coraje por lo que le hicieron a Oscar. Entonces, imagínense para los ojos de los que somos fans de la Fórmula 1, cómo se vio eso. Es como... fue el colmo del cinismo, si es que eso existe. O sea, como dice la tocaya, es el líder del campeonato, es quien más puntos te ha dado, es al que has maltratado de cierta forma, al que no le has dado favoritismo, y aún así tienes la osadía de hacerle eso. Y es como, o sea, yo en un principio sí creí que era como rebeldía de Oscar por lo que había visto como al final de la carrera, pero ya en cuanto supe que McLaren festejó sin él, mientras él estaba en sus obligaciones, fue como, no, ya, o sea, de verdad que si
Ojalá Oscar se revele. Yo se lo aplaudiría porque la neta, eso se me hace una bajeza. Y eso que han habido bajezas peores como la que Red Bull le hizo a Checo, y aún así me da más coraje lo de Oscar. Entonces, de verdad, ojalá Oscar pueda cambiar su actitud para poder recortarle más puntos a Lando, aunque yo sigo con la idea de que ojalá Max ganara su quinto campeonato, pero si no, me gustaría que Oscar le recortara un chingo de puntos a Lando, porque neta merecería ganar el campeonato. Sí, la verdad es que también para mí se me hizo como que algo súper malísima onda. Y lo peor es que ellos dicen que Oscar pues no había podido llegar precisamente por las obligaciones. O en este caso habían dicho que era como improvisado, ¿no? Según dijiste, Alex. Sí, estaba rondando ahí una imagen de un comentario, creo que de Twitter, Instagram, si no mal recuerdo, de un supuesto mecánico de McLaren, énfasis en las comillas, que decía, no, es que fue algo improvisado, de la nada la FIA nos pidió subir para celebrar, no teníamos idea ninguno de nosotros, Oscar tampoco sabía, entonces por eso no estaba. Me. Pero ¿cómo es posible que, ok, vamos a que es un festejo improvisado y todo lo que tú quieras, pero ¿cómo es posible entonces que sí haya estado Lando sí pudo llegar, Lando sí alcanzó y Piastri no? O sea, ¿dónde estuvo la diferencia? Que a Piastri lo dejaron allá haciendo sus obligaciones y a Lando le dijeron, sí, vente, mijito, vente para acá. Acá vamos a festejarlo. O sea, por más es muy, muy notorio lo que hicieron mal esta vez McLaren. O sea, más de lo usual. Sinceramente, para mí fue como una situación que digo, qué asco de equipo. Ojalá, de verdad, ojalá, como dices, Ale, cambie su actitud Piastri. Creo que el mismo Hamilton le decía que pues ya no devolviera posiciones, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues para él no aplica eso. Entonces, pues al final vemos que Papaya Rules es en realidad Lando Rules. Bueno, lo de Lando yo ponerle que lo puedo justificar porque Lando fue al podio, así que él técnicamente estaba ahí. En vez de ir a las entrevistas, él se quedó festejando con el podio. De hecho, cuando se hace la conferencia de prensa entre los del podio, un rato solo estuvieron Max y George nomás, pero Lando se sumó más tarde, así que ponerle que lo puedo justificar ahí. Pero el año pasado, el que no estuvo en el podio fue justamente Lando, y así todo, McLaren lo esperó a él para festejar el campeonato de constructores. Así que se les cae solo el discursito. O sea, es que a eso voy precisamente, o sea, ¿cómo es posible que sí, Lando no cumplió con sus obligaciones inmediatamente de ir a las entrevistas, lo retuvieron ahí para festejar y a Piastri lo dejaron ahí botado? O sea, por más, es como que un tanto ilógico, ¿no? Igual también se dice que, bueno, Oscar no estuvo muy contento con la situación. Que ahí medio que le quiero funar un poquito a Oscar. No, no funar en sí, sino criticarlo más que nada. Pues yo a Oscar lo quiero mucho y no aliento por él, nada más por el simple hecho de que está en McLaren. Lo de este domingo, primero que nada, esto de Lando, que fue la largada del domingo, es algo que yo vengo esperando desde el año pasado. Que deje de ser tan tibio. Yo esperaba hace rato que Lando deje esta tibieza, que sea un poco más agresivo. Porque si yo iba a criticar eso de Lando, sería criticar todas las acciones que Max tuvo a lo largo de su carrera. Y lo de Oscar, ir pidiendo que le den el pase, todo eso, que no sé que le deje pasar. Primero que nada, Oscar desgraciadamente no tenía tanto ritmo como lo tenía Lando. Él no le estaba peleando a Max, nunca fue un peligro realmente para Max. Y eso que Max largó mal este domingo. Más allá de que el auto no le rindió del todo, Max largó mal. Y así todo no representa un peligro para Max, Oscar. Pero después también está el hecho de que justamente el pedir, hay una realidad. Había gente que decía no, porque en Monza Oscar fue inteligente en darle la posición cuando fue lo de la mala parada en boxes, porque así McLaren le iba a deber un favor. El favor quedó brillando por su ausencia, que insisto igual, para mí McLaren no tenía que haberle dado esa posición porque los dos estaban bien y estaban puntuando bien. En todo caso, Oscar tendría que haberle ganado en pista a Lando, pero igual la forma en la que se manejó McLaren estuvo mal desde el primer momento. ¿Qué es esto de pedirle, que nosotros lo dijimos, qué es esto de pedirle a Oscar que de la posición en Monza? ¿Qué es esto de Papaya Rules cuando por ahí solamente beneficiaba a Lando? Porque la mayoría de las acciones que hizo McLaren este año fueron en beneficio de Lando Norris. La forma en la que McLaren se maneja es muy asquerosa, pero bueno, justamente Oscar está en primer lugar, es el piloto que le está dando más victorias a McLaren, es el que está dando más puntos, sí, no hay tanta diferencia si nos ponemos a analizar, pero igual,
qué sé yo, hay muchas cosas en McLaren que están muy mal. Esto la verdad, hay gente que dice no, porque ahora van a ser la villano era de Oscar. Y no sé, si tuvo que esperar a esto para convertirse en villano, la verdad es que se tardó un montón, porque hace rato vienen estas cosas. Oscar es muy tibio, desgraciadamente. No es el Iceman como quieren venderme ya a esta altura del partido, porque si lo quieren comparar con él como Kimi Raikkonen diciéndole a Iceman que es el heredero de Kimi, que pingue pam, bla, 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 a mí no me vengan, Kimi nunca fue así, qué sé yo. Le falta mucho, no sé, le falta ese golpe de calor a Oscar, que Lando recién ahora nos lo dio. ¿Y hace cuántos años debutó Lando en la Fórmula 1? ¿Qué sé yo? Es que realmente, si ves las onboards o las radios de Oscar, realmente en ningún momento pidió que devolvieran la posición o que no sé qué, sino que igual que todos está peleando o está chingando, si quieres verlo así, por el mismo hecho de las Papaya Rules. Lando prefiere casi sacarlo a él de carrera que pegarse con Max cuando hubiera sido un resultado igual de malo para el equipo. No hubiera sido malo para Lando, hubiera sido malo para el equipo. Y que de todas No, maneras no, golpeó tantito en la parte delantera del le lado dañó un poco al difusor a izquierdo, ¿eh? Max. Ajá, exactamente, o Sí, sea, o de sea, todas pero maneras hubo daño. exacto. Y lo que Oscar sobre todo está peleando es esto, estas papaya rules que benefician a Lando en pista. A Oscar le dijeron o lo regañaron directamente en radio cuando fue lo de Austria que casi se lleva a Lando. Ni siquiera alcanzó a tocarlo, bloqueó la llanta, dañó su llanta. No lo tocó, no nada. ¿Qué pasó? Lo regañaron directamente en radio. Caso contrario, ¿qué pasó en Canadá? A Lando no le dijeron absolutamente nada, lo apapacharon cuando casi lo saca a los dos de pista. Se sacó él nada más, afortunadamente. Y ahorita otra vez casi saca a Oscar de pista. Y no, pues es que están corriendo. Lo vamos a ver después. Son este tipo de cositas, este tipo de acciones. Justo, y lo peor es eso, ¿no? O sea, que la tibieza, aquí en este caso los tibios son el equipo, porque al final de cuentas, oye, pues estás viendo las acciones que están haciendo, la acción que tomó Lando, porque como decían los comentaristas, bien podían doblar juntos sin tener que arriesgar ninguna posición y ningún coche, ninguno de los dos, o sea, hubieran salido de la curva y hubieran competido, pero no, Lando fue para allá contra el Piastri y así de, pues sí, te vas para allá. Exacto. En realidad yo quiero corregirles y que sí hubo un pedido de lugar al principio. Hubo un par de veces, un par de radios que Oscar pidió por radio que dejen adelantar, que le pida, no lo dijo así como tal, pero sí como que dio a entender onda qué iba a pasar, cuándo iban a darle una respuesta, o sea, sí hubo un pedido, Sí, es aunque que fue sabes entre qué líneas, fue, sí, pero es que sí, el detalle fue que lo que estaba diciendo Oscar como tal fue Papaya Rules, eso no sí, es muy de equipo y eso tal cual, o sí. sea, estaba diciendo así como que qué pasó, o sea, qué sucedió, qué va a pasar, porque al final de cuentas quien lo afectó pues sigue siendo Lando. Ves las radios realmente, Oscar se estaba quejando por la acción, pero no pidió que le devolvieran la posición. Literalmente yo creo que estaba haciendo, a él lo van a regañar como me regañaban a mí o a él sí se lo van a permitir. Yo lo vi más por ese lado. Y es precisamente esto, son estas papaya rules. He estado viendo mucho ese argumento de las paradas en pista, digo, de las paradas en pits y que no sé qué, que porque Lando ha tenido muchísimas malas paradas en pits y viendo las estadísticas, tienen un tiempo promedio de parada entre toda la temporada muy similar, apenas unas centésimas de diferencia. Es como lo hemos venido diciendo en varias ocasiones, ya durante toda la temporada. Las Papaya Rules son muy evidentes que son Lando Rules, no Papaya Rules. Aquí lo único que están beneficiando es a Lando, no hay más ahí. Totalmente de acuerdo. Por eso es lo que digo, que las papayas rusas al final no sirven de nada si solamente benefician a un solo piloto. El tema es que acá no sé si fue el crimen de Oscar creer que McLaren le iba a dar ese mismo apoyo, por más de que en todo el año no lo hizo. No sé, la verdad. Encima ahora vamos a ver en qué desemboca todo esto, la verdad. Yo espero que esto le ayude a dar ese golpe de calor a Oscar, que justamente es el que yo espero. Pues es que yo creo que más que un crimen es pecar de ingenuo, ¿no? Porque al final de cuentas está esperando que un equipo que ha estado muy enfocado en Lando, en que se ha visto durante toda la temporada, vaya a cambiar para darle una preferencia a él porque va liderando el campeonato por ahorita. O sea, es muy ingenuo de su parte porque es evidente lo que está haciendo el equipo, toda la temporada lo hemos estado diciendo, y yo creo que no nada más nosotras, o sea, es evidente para el mundo, como dice Ale, o sea,
pues su amiga, que no sigue tanto la fórmula, se dio cuenta del tamaño de porquería que le hicieron a Oscar festejando sin él. Y nosotros, o sea, nosotros que lo estamos siguiendo un poquito más de cerca, que estamos como un poquito más pendientes, ¿cómo no nos vamos a dar cuenta de todo lo demás que está alrededor de esto? O sea, es evidente. Entonces, yo creo que en realidad lo que hizo Oscar es pecar de ingenuo, nada más que eso. Oye, yo me quiero regresar tantito a la funa de la celebración. Yo no sabía que el año pasado sí habían esperado a Lando. O sea, evidentemente no me puse a ver la celebración de McLaren cuando ganó el campeonato de constructores porque lo haría. Ahora me enojé más de saber eso porque ¿cómo es posible que a Lando sí lo esperaron el año pasado y en ese no tuvieron la mínima decencia de esperar a Oscar? O sea, no. Y también es como, a ver, ¿cómo no vas a saber que vas a festejar en ese gran premio el campeonato de constructores? Es como, o sea, ¿sabes? Como cuando preparan, por ejemplo, cuando ganó Max, o sea, evidentemente pues tenían ahí como la merch lista, ¿no? Por si ganaba o no ganaba. Pues es lo mismo con McLaren. ¿Cómo no vas a saber que en ese gran premio ya no hay manera en la que nadie te gane o en la que nadie te supere y que ya te puedes coronar como campeón de constructores? Para venir a decirme la sarta estupidez de que fue improvisado. O sea, no, para mí no hay como manera de pensar que eso pudo haber sido improvisado. Si yo siento que nada más lo que hicieron fue como, o sea, aprovecharon que Lando ya estaba como en el podio, pero para mí eso no era improvisado. O sea, es más, hasta George fue a buscar a Carmen para que se tomara fotos con él y McLaren no tuvo la decencia de esperar a su piloto. No, no, ya me enojé otra vez. Lo mismo que yo decía, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues eso, ¿cómo es posible que hayan hecho esa diferencia? ¿Cómo sí retuvieron a Lando para festejar y no pudieron esperar a Piastri? O no pudieron decir, a ver, vente, ahorita sí es con tus obligaciones con la prensa, porque si le quitaron la obligación momentánea a Lando para festejar, ¿por qué a Piastri no? ¿Por qué no lo interrumpieron? ¿Por qué no dijeron, ahorita vas? De todas maneras, todos se van a entrevistar, hay un montón de tiempo, ahorita vas. Yo creo que se iban a querer excusar con eso de que, ay, es que le pudo haber quedado una penalización, una multa, que no sé qué. Oye, es tu campeonato de constructores donde él está influyendo en la mayor parte, aunque van muy cercanos en puntos, él es el que va liderando el campeonato. Yo creo que hubieran podido pagar la multa. ¿Qué hubieran sido? ¿10,000 euros? A lo mucho. Pero, ¿cuánto es una multa por obligaciones de prensa? Tú que tú lo sabes. Sí, son más o menos 10.000 euros, pero no, no sé, calculo que yo en este caso hubieran hecho una excepción porque la condición especial del campeonato es como que no es que se tardó porque sí, aunque bueno, viste cómo es la FIA a veces, sí, son 10.000 euros, Exacto, o 20.000 sea, por ahí. sí, o sea, es la FIA, pero yo creo que una multa en esta ocasión, yo creo que sí hubiera valido la pena pagarla por festejar como equipo tu campeonato de constructores. Pero bueno, cada quien. ¿Quién soy yo para juzgar? Oigan, y antes de pasar a otras funas, quiero felicitar a George por esa victoria. Yo lo había puesto en mi predicción, lo había puesto en tercer lugar porque yo dije que sería bonito volver a ver a George. No me imaginé que lo viera en primer lugar. La verdad, yo hubiera esperado que Max ganara, pero pues porque es como yo quiero que Max gane todo. Pero la verdad es que sí Quiero me dio mucho recordar que gusto. Max no tiene manos en Singapur, quiero recordar ese detalle. Ya lo sé, Firu, pero pues es que uno quiere que gane Max todo. O sea, es como, ¿sabes? O sea, como que tienes esa falsa esperanza de que algo pudo haber cambiado en el universo para que ganara Singapur, pero pues no se pudo. Entonces, yo quiero felicitar a George y también quiero recalcar que qué bonito que haya corrido por Carmen y la haya incluido en la foto y así todo muy bonito. Así debe de ser, que aprenda McLaren por Dios. Mira, yo por eso no me aloqué, porque yo recordé lo que Firu dijo. Max no tiene manos en Singapur, entonces por eso yo puse a George primero y a Max segundo y a Oscar tercero. Pero anyway, nadie recuerda eso. Y sí, la neta, yo quiero, más bien dicho, reírme completamente de George, porque todas y cada una de sus victorias siempre terminan opacadas por algo. Yo solamente quiero saber si Max le dijo que sí a George después de la propuesta ahí, cuando terminaron la carrera. Propuesta. ¿No ¿No viste viste todas esas imágenes que ¿No estaban viste la en historia Facebook? de... Ah, como la que les mandé en el grupo. Sí. Ah, bueno, es probable que sí. Bueno, no. Ese día, no, al menos. Para mí que eso estuvo planeado, ¿eh? O sea, ustedes saben por qué lo digo, pero yo digo que fue planeado. Tenía que vengarse el león holandés. Es probable. Yo sí quiero sentirme mal por George porque de verdad cada vez que gana tiene que pasar algo. Brasil 2022, Verstappen. ¿Cuál fue el otro? Las Vegas 2024, el campeonato de Max. Ahorita, el campeonato de constructores de McLaren. Ya, por favor, déjenlo ganar en paz.
que se lleve toda la gloria. Sí, definitivamente es la maldición que tiene Russell cada vez que gana. O sea, siempre hay algo que opaca su victoria, siempre hay algo que lo deja como en segundo lugar en las noticias, porque ahorita, sobre todo lo que se ve es el tema de McLaren y que no esperaron a Piastri, porque incluso su campeonato como tal está siendo opacado por el tema de que no lo esperaron. Pero sí, la verdad es que pobre George ya necesita una victoria en la que no pase algo más llamativo que su victoria como tal. Es que tú quieres saber qué es lo peor, que no es no hay nada, o sea, nada tendría que ser más llamativo que la victoria de Josh, o sea, y ni siquiera eso, nada debería ser más llamativo que otra cosa, o sea, todo importa por igual. Que McLaren ganó el campeonato de constructores, ok, los felicito, felicítenlos, pero denle su foco a George, porque ganó la fucking carrera y se hizo un carrerón también, o sea, tienen que organizar sus prioridades, la verdad. Pues es que el tema es que lo priorizan en chismes, ese es el problema. Yo quisiera decir que George hizo un carrerón, pero la neta no lo vi. En toda la carrera no lo vi. Yo quisiese decir algo medio controversial con respecto a eso, no sé si me lo permiten. O sea, yo quiero saber qué está pasando con las transmisiones de la carrera, porque lo que estaba diciendo mi estimada Cerecita, o sea, es cierto. Primero hubo un punto de la carrera en el que solo enfocaban la persecución inútil, porque esa persecución no llevó a nada. Mostraban la persecución inútil de Norris a Verstappen. Está bien verlo un momento, o sea, verlo de repente una vuelta, pero eso era a cada rato y nunca me enfocaron a George nada. Y cuando no estaban enfocando la persecución de Norris a Verstappen, estaban enfocando a una Watt. Entonces es como que no entiendo, ¿es una carrera o es la persecución de Norris a Verstappen o es las Watts en el paddock? O sea, a la vez hubo carrera, pero a la vez como que no hubo carrera. Yo no sé qué estaba viendo, la verdad. Es que tú no lo sabes, Lulu, pero la fórmula o la FIA es muy visionaria y está armando toda una novela, entonces por eso es que está enfocando también a las WAC y están enfocando todo lo que pueda traer drama, porque el día de mañana, aparte de Drive to Survive, van a armar una novela específica de la FIA. Chicas, es una vergüenza genuinamente. Yo en mis años de viendo la Fórmula 1, realmente muy pocas veces he visto algo así, pero es una vergüenza y de hecho hoy vi una entrevista de Carlos, me hacen estar de acuerdo con Carlos, y eso que justamente su novia fue una de las que más se enfocaron en esta transmisión, pero es verdad, no se mostraron los adelantamientos que él tuvo, sino que fue el piloto que más adelantó. Él dijo que fue el único que adelantó, pero él también está, y ya yo lo dije el otro día, está subido a un pony también, pobrecito. No mostraron los adelantamientos de Alonso, no mostraron lo que estaba pasando con Hamilton, no mostraron la largada increíble que tuvo Franco, la pelea con Bortoleto. Lo de Hülkenberg lo mostraron ahí 2 segundos nomás porque fue una bandera amarilla. Es una vergüenza lo de que la FOM está haciendo con la Fórmula 1 hoy en día, pero supongo que para Domenicali esta es la Fórmula 1 que quieren los jóvenes, no sé, a ver, hay que ver la percepción que él tiene de juventud. Ay, no, yo te digo, eso es un circo, eso se está volviendo un circo mediático, porque es que mira, no es por nada antes que salgan a decir que yo le tiro hate a las WACs X, no les tengo envidia ni les tiro hate, me dan completamente igual, ¿ok? Lo que no entiendo es de verdad cuál es el sentido de ver el deporte y enfocarlas a ellas, y justo lo que tú mencionaste, Firu, con respecto a la entrevista de Carlos, yo también la quería mencionar, porque es que si yo quiero ver a las WACs por X o por Y, yo me voy a su Instagram y las veo, o sea, si yo quiero ver qué ropa cargan, si quiero ver cómo sonríen, si les quiero ver la cara, yo voy a su Instagram y las sigo. Yo no quiero ver a las WACs, yo no quiero ver el mismo monoplaza, yo quiero ver la carrera, porque eso es lo que estoy viendo una carrera. Es como que en un partido de fútbol tú enfoques solo al balón y no enfoques a los jugadores, o sea que estoy viendo un balón deslizándose solo en el suelo. Es como te digo, o sea, ya están haciendo una novela y créeme que eso, a pesar de que sonó como mame, no es mame. O sea, de verdad están haciendo una novela de la fórmula porque, o sea, realmente le están dando más enfoque a las novias, a las parejas, en lugar de enfocar realmente donde está la acción. Como tú dices, o sea, estaban enfocando la inútil persecución que le hizo Lando a Max, que al final de cuentas no llegó a nada, y como dice Fifi, nunca llegaron o no transmitieron realmente la pelea que tenían ahí de Alonso con Hamilton, por ejemplo, y que Hamilton ahorita le va a tocar también, pero, o sea, no lo enfocaron,
no pasaron todos esos adelantos de Carlos que la verdad estuvieron buenísimos. Por ahí me parece que también hubo una lucha ahí de Oli con Albon, me parece, y tampoco lo pasaron. O sea, hubo muchas cosas muy buenas que por estar enfocados en la novela de la FIA no lo pasaron. Nos quitaron esa acción que realmente hubo en pista. Entonces, sinceramente, es una porquería lo que están haciendo. En defensa de la FIA, el adelantamiento de Oli a Albon sí lo pasaron, que fue cuando en la tipo chicana literalmente se le atravesó todo el coche, otro poco y saca al pobre de Albon. Buenísimo, de verdad, chulada de adelantamiento. Se la voló el Oli. Me causa como conflicto, me da risa que Jazz diga que es una novela, porque es que aunque suene mame y no lo sea, parece una novela, pero de esas indias, ¿sabes? Una novela india malísima, porque es que hasta el sol de hoy no entiendo qué ganan ellos con eso, la verdad. No voy a extenderme más en el tema porque sería, uno, decir más de lo mismo y dos, ganarme una funa innecesaria, pero tienen que considerar qué están haciendo con el deporte. Esto ya no es un deporte, esto parece un reality show, la casa de los famosos, pues, versión europea, supongo. La gente que escucha el podcast no la ve, pero yo me puse para esta llamada una foto de Jake de Enhypen. Enhypen es un grupo de K-pop que a mí me gusta mucho y uno de sus miembros, Jay, es muy fanático de la Fórmula 1. Y yo estaba feliz de que lo lleven a él, no solamente porque lo quiero mucho a Jay, es mi chiquito, lo sigo desde hace muchos años, sino que también porque dije, al fin invitaron a alguien genuinamente fanático de la Fórmula 1, porque justamente en ese mismo fin de semana, en Hypen tenía conciertos los 3 días, viernes, sábado y domingo, en Singapur. Entonces Red Bull se comunicó con Jay para invitarlo y de paso le extendió la invitación a los 7, creo que, pero al final fueron 4 nomás. Y él estaba re emocionado, yo dije, Jay y yo somos la misma persona, solamente que él es talentoso y millonario nomás, es la única diferencia, pero somos la misma persona. Y es que él dijo que tiene de fondo de pantalla a Carlos y de la de bloqueo a Max tiene. Es como que está re feliz, re modo fan, porque es como que él se olvidó que es famoso. Él era un fan más ahí en ese momento. Y es lindo cuando llevan a gente que genuinamente es linda es fan del deporte, eso es lo lindo, porque te das cuenta de lo genuino que es el sentimiento. Porque después tenés a influencers, a modelos, actores que no les va ni le viene en la Fórmula 1, pero como les sirve el PR para atraer a gente, es como que, ay, sí, sí, miren como modelo, miren como pozo. Lleven a fan del deporte, hay un montón de gente que es fan del deporte y es famosa. Pero bueno, eso es un extra nomás. En Hypen los quiero mucho. Lleven a los TXT. Ay, sí, por Dios, lleven a Sobin, o sea, te lo A juro. Jungkook, a Red Bull. Sí, o sea, a mí me encanta Enhypen y me encanta TXT, por eso llévenlos, porque es como dice Firu, y es lo que estábamos hablando, no recuerdo ya en qué episodio del podcast, creo que lo estuvimos hablando al principio, para el Gran Premio de Miami, me parece, pero es que eso es lo que digo, o sea, invitan a personas disque influencer. Hermano, para mí tú no eres influencer, lo siento, a menos que tú influyas en algo. Y no sé en qué influyen la mayoría de las personas en las que invitan, o sea, por eso les recalco. Yo creo que nos va a tocar robar un marido para que nos inviten a un GP, porque es que yo no entiendo, yo siento que ni siquiera siendo fans del deporte vamos a tener oportunidad de ir a un gran premio como invitados por el simple hecho de que invitan a puras personas literalmente nada que verientas. O sea, dime tú cómo yo puedo llamar influencer a una persona en lo único en lo que ha influido es en la funa masiva por quitar un marido. O sea, bien hecho lo que hizo Red Bull invitando a Jay y en verdad le extendieron la invitación en Heifen. Paréntesis, te amo Jungwon, eres mi todo. Pero pues sí, se entiende el punto. Pero la verdad es que la FOM es un caso, la FOM. Nunca hace bien su trabajo como corresponde. Junto a Domenicali, supuestamente, insisto, esto es la transmisión que supuestamente para Domenicali quiere la juventud. Ahora que quiere cortar las carreras porque son muy largas. Yo no sé, que le pongan un coso de Subway Surfer ahí al costado para los que no pueden prestar atención de último. Qué sé yo. Que incluso Porque dicen, ¿no? Estaba leyendo hace varios días, no recuerdo bien hace cuánto tiempo, que incluso quería meter más carreras sprint, ¿no? sí, quería meter más carreras sprint porque según él es lo que a la gente le gusta las carreras sprint. Anda a saber qué a gente le gusta eso. Si no mal recuerdo, el objetivo al que quiere llegar en algún punto son 12 carreras de sprint por año, a cortar a una
prácticas, si no mal recuerdo, y reducir el tiempo de carrera. Yo no sé en qué cabeza se le metió. Cortar la transmisión de prácticas porque según a la gente no les interesa. Hay un montón de gente que mira las prácticas. Yo las miraría, de no ser porque me desvelo trabajando y estudiando, pero yo las miraría todas las prácticas si pudiera. Yo también, si pudiera, vería todas las prácticas, pero es que el horario acá no ayuda y luego me da flojera ver la repetición. Pero la verdad es que, mira, no es que esté en contra de las carreras sprint porque me dan igual, pero sinceramente no sé qué tan beneficioso sea aumentar más carreras sprint, porque al final del día los pilotos siento que solo la corren por correr, porque no tienen de otra, pero al final no hay acción, porque están cuidándose para que no suceda nada, para poder, pues sí, llegar a la carrera lo más enteros posibles. Entonces imagínate si metes más carreras y terminan siendo 12, van a ser 12 carreras en las que ni sabemos si de por sí, luego hay algunas pistas que no tienen tanta acción, pues mucho menos si tienen que estar gestionando todos los pilotos para que no les pase nada. Esa fue tiradera a Mónaco. Igual esta carrera también fue muy aburrida. Yo me acuerdo que les mandé un mensaje que les decía, chicas, no vamos ni por la mitad de la carrera, faltan 32 vueltas todavía. Es como, ¿qué pasó con esta carrera? Yo no había entrado todavía Max a boxe, que yo ya necesitaba que termine la carrera por lo aburrida que se me estaba resultando. Y yo tengo que decir que, por más de que parezca mentira, yo a Singapur le tengo mucho cariño. Porque justamente el rey de ese circuito es mi hombre, mi amado Sebastián Vettel, que lo quiero mucho, lo amo, te amo Vettel, vuelve un día a casa. Le tengo cariño porque, o sea, literalmente su debut en la Fórmula 1 fue con el Crash Gate, chicas. Eso ya dejó la vara altísima. Ha dejado carreras memorables, choques que uno dice, ¡fua! Esto es increíble. Y lo que se vio este fin de semana es una porquería, qué sé yo. Esto claramente no es culpa del circuito, es culpa de que los autos son innecesariamente grandes. Y dicen, sí, pero es por seguridad de los pilotos, sí, pero no hay adelantamientos porque al final Dominicana dice que quiere eliminar los circuitos permanentes porque ya quedaron viejos para los autos, porque los autos son muy grandes. Pero ahora son circuitos callejeros que están quedando viejos porque hay un montón de circuitos callejeros en los que no se puede adelantar justamente por el tamaño de los autos. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? ¿El problema es el circuito siempre entonces? O sea, imagínate, Singapur nos ha dado grandes momentos, como lo fue ese radio de Checo Pérez, el Let Disappear, el truco de DRS de Carlos cuando estuvo utilizando a Lando para que no lo pasaran los Mercedes, o estaba viendo el otro día la largada cuando se chocaron Vettel, Raikkonen y Kimi, le terminaron llevando a Alonso de corbata. O sea, la pista es buenísima, da para un show increíble. O sea, la pista da para un espectáculo increíble. Incluso con el tamaño de los coches, se las arreglaron para ver adelantamientos aquí. El problema fue que no nos dejaron ver esos adelantamientos, no nos dejaron ver esa acción en pista. Nos mantuvieron 30, 40 vueltas en una lucha inservible que nunca se acercó realmente, cuando atrás había tantas barbaries pasando. Esto no fue culpa de Singapur, no fue culpa de los pilotos, no fue culpa de nadie más que de la transmisión de carrera, que nos dio lo que nos quiso dar, ni no lo que necesitaba que nos diera. Es que volvemos a lo mismo, no están enfocados en lo que se deben de enfocar en realidad, en la verdadera acción. Y lo que están haciendo, como dice Fifi, es precisamente que están como queriendo enganchar a la población más joven, pero el tema es que lo están haciendo de una manera tan horrible que ya ni siquiera dejan disfrutar verdaderamente el deporte como es. Es que encima buscan enganchar a una población que se engancha por influencers, lo siguen por sus cantantes favoritos, sus actores favoritos, lo siguen, pero no les interesa el deporte. Les interesa ver a su favorito ahí, pero a los fanáticos del automotor reales, a los fanáticos de la categoría reales, las cosas los espantan. Entonces, ¿de qué sirve espantar a tu público fiel, ya de por sí viene espantado por los precios excesivos que están las entradas? Porque, como decía, el automovilismo es un deporte que bien o mal siempre unió clases sociales, porque lo miraba gente de todos los estratos sociales, la verdad. O sea, es caro seguirlo si lo querés seguir, pero al mismo tiempo por ahí puedes unirte con tu familia alrededor de la tele, podés ir a alguna carrera. Acá en Argentina, por ejemplo, hay familias que siguen las carreras, que son familias que pueden y que tienen mucha plata, que pueden ir a ver las carreras, pero al mismo tiempo también hay ciertos lugares que se ofrecen carreras gratuitas o que no son unas entradas tan caras. En el circuito Oscar y Juan Galvez, que es donde se corría la Fórmula 1 en el pasado, puedes entrar gratis a veces ofrecen entradas más económicas. Insisto, es algo de todo, es
toda gente de distintas comunidades uniéndose por el deporte. Así que si ya espantas a tu afición con los precios, ¿cómo vas a espantar a tu afición más leal con este tipo de espectáculo, entre comillas? Todo por querer atraer al público joven, pero lo atraes de la peor forma posible porque no es público que se queda, es público que se queda. Ve dos carreras, se dan cuenta que no es lo que supuestamente esperaban ver, no es la película de la Fórmula 1, entonces agarran, se aburren y se van. Me indigna, me hace enojar porque la verdad es que es triste para mí. Se está perdiendo la Fórmula Eu- 1 que yo conocí de chiquita. En Dime. eso tienes mucha razón, o sea, por lo menos Hamilton, que es productor, creo, de la película, no sé, me parece muy what the fuck, que él siendo un piloto y que sepa qué es lo que se siente tipo, o sea, literalmente en carne viva, tenga experiencia en el deporte, cómo se le ocurre avalar y hacer semejante bodrio de película. No digo que sea un bodrio porque la película haya sido mala en sí, porque la película ciertamente tuvo cierta producción y todo. No voy a andar en el tema de la película porque vi la película y me pareció buena, pero no me pareció buena si fuese una película genérica de autos, no como una película de Fórmula 1. O sea, ¿qué me estás queriendo vender? Eso no pasa. Pero bueno, es Hamilton. Recordemos que en la clasificación se salvó de sanciones, en la práctica también se salvó de sanciones, en la carrera tendría que haber abandonado, así todo cuando Alonso se quejó de forma justificada de su auto porque cortaba curvas, donde ganaba tiempo, no es que no ganaba tiempo o porque él tendría que haber abandonado porque tenía problemas en los frenos y él al tener problemas en los frenos es un peligro potencial para los otros pilotos. Así que imagínense si el auto se le iba solo y chocaba, no sé, Alonso o no me acuerdo quién iba adelante. Chocaba de alguna forma. Eso ya era un peligro potencial y tendría que haber abandonado. Y si no, si se quería quedar en pista, ¿cómo recortaba las curvas y ganaba tiempo? Por eso Alonso no lo podía pelear. No puede pelear eso. Y encima le dieron solamente 5 segundos, cuando tendría que haber sido la misma sanción que le dieron a George en Mónaco, porque se supone que lo hizo para ganar tiempo. Justo allá iba a hacer corajes por el tema de la penalización. Sinceramente, o sea, yo no entiendo de verdad cómo es que la FIA está penalizando. Les dan 10 segundos por cosas que tú dices es una tontería, pero a Hamilton recortando tiempo, ganando ventaja, siendo un peligro para la seguridad de él y de los demás pilotos, pudiendo causar un accidente tremendísimo, Iván le dan 5 segundos y después de la carrera, ni siquiera estando en la carrera, fue hasta después. O sea, de verdad yo no entiendo a la FIA, te lo juro, y no entiendo al equipo y no entiendo a Hamilton porque Hamilton todavía se enojaba porque Alonso se enojaba. O sea, es como, ¿dónde está tu sentido y tu lógica? Tu raciocinio en que estás corriendo así a más de 200 kilómetros por hora. O sea, es una tontería, de verdad. No sé el atrevimiento que tiene Hamilton de todavía enojarse y de todavía ponerse en plan pesado cuando él realmente cometió un gran error estando ahí. ¿No se supone que con una falla como esa, que es un riesgo en pista, debieron haberle dado una bandera negra? Porque eso no lo pueden resolver luego. Hubieran tenido que retirarlo de pista. Sí, sí, por eso se supone que lo tendrá que haber penalizado con un drive-thru mínimamente, que eso se suma post carrera, o tendrían que haberlo hecho abandonar. No se entiende qué es lo que quisieron hacer así en ese momento. O sea, sí, yo tengo entendido que según sus propias normas, debieron haberlo hecho retirarse una bandera negra. O sea, literalmente un salte de pista, hijo. Esto no es seguro. Pero es la FIA, recordemos el favoritismo con los pilotos ingleses, recordemos que ellos penalizan de acuerdo a qué piloto hacen acciones, porque yo te aseguro que si esto mismo lo hacía Alonso, lo hacía, no sé, vamos a decir, Ocon capaz, lo hacía Oliverman, lo hacía quien sea, los penalizaban de una, pero como es Hamilton, como es vamos a decir, el piloto estrella de la Fórmula 1, no van a hacer nada. Porque vamos a decir una cosa de que ni con Max tienen estos favoritismos la FIA. Por más de que hay muchos que digan que sí, la verdad es que no. Nunca tuvo este tipo de favoritismo en la FIA con Max. La verdad, a estas alturas del partido no entiendo el favoritismo hacia Hamilton. O sea, sorry, not sorry. De repente
no sabré mucho del deporte, pero Hamilton es un piloto genérico del montón. O sea, no tiene la gran cosa, no entiendo la verdad cuál es el hype hacia Hamilton, si Hamilton es un piloto corriente y ya. Y los que me vengan a decir, ay, que no lo viste en su prime, no, hermano, Hamilton nunca tuvo prime, fue el prime de Mercedes, del carro. Ahí te tengo que dar la razón yo. A mí Hamilton, por más de que nunca me cayó bien, siempre me pareció un pilotazo, me dio gracia porque hubo gente que cuando ganó Max en Nürburgring decía, Max ganó en un Ferrari antes que Hamilton, y todos decían, no, pero si Hamilton ganó con un Ferrari, mostraban el McLaren del 2007 cuando hicieron el Spygate. Me daba muchas gracias este meme, pero sí, o sea, a mí me parece un pilotazo Hamilton, no voy a decir que no, pero está demostrando la poco nivel de adaptabilidad que tiene con este auto. Salió de Mercedes, salió de una zona de confort y se encontró con que no se puede adaptar a un auto nuevo, a un equipo nuevo, pero bueno, no sé. A mí me parece un gran piloto, no por nada tampoco tiene 7 campeonatos del mundo y récord en victorias. Está demostrando que por ahí era más cosa de Mercedes que otra cosa. Lo siento, pero yo lo tengo que decir. Aunque todos saben, o sea, no le tiro hate a Max ni nada, porque yo no soy quitamaridos, ¿no? Pero tú pones a Verstappen en ese Ferrari mugroso y Verstappen logra que el Ferrari arranque. Lo convierte de un tractor común a un tractor con motor de última tecnología. Entonces, eso a mí me hace pensar que los 7 campeonatos de Hamilton son, o sea, son gracias a Mercedes, él solo sirvió como la cara porque la escudería no podía ganar un campeonato de pilotos, pues. Y yo creo que este es tema de debate para otro momento, porque es un tema largo. El campeonato del 2014 para mí es mínimamente cuestionable, el de Hamilton. Para otro video. Pero bueno, ¿puedo funar a algo de McLaren que me olvidé totalmente? ¿Me permiten? Porque yo quiero funar a Lando Norris y a sus fans también, porque tampoco voy a ser porque si él hace o dice ciertas cosas es porque se siente validado por sus fans justamente. A ver, empecemos por la parte de que, primero que habló de que él no salía campeón, no tenía una cierta calidad como Max, que empezó su discurso bien de que Max era un gran piloto, el mejor piloto de su generación, bla, 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 está ahí todo bien en su entrevista. Y después dijo, no, yo no tengo su nivel porque yo no tengo papás que fueron campeones en otras categorías, no tengo papás que fueron pilotos de automovilismo. A ver, yo lo dije el otro día, Jos Verstappen no fue un gran piloto en la Fórmula 1, pero en otras categorías sí tuvo un gran papel. Fue una persona relevante en otras categorías, fue una persona que ganó campeonatos en otros lados. Es como que es lo que Max dijo el otro día, que él quiere animar a la juventud, a los pilotos jóvenes, a no enfocarse solamente en la Fórmula 1, porque él lo vio muy de cerca en otros pilotos también, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, que esto es un extra, él dijo, no, porque mis papás no fueron pilotos, no fueron campeones, que pin, que pan. Sos hijo de multimillonarios, querido. Tus papás son de las personas más ricas en Inglaterra. No es que tus papás fueron como, no sé, los de Ocon que tuvieron que vender cosas, los de Franco que tuvieron que vender cosas y dejar a su hijo solo en Europa. No sé, no tuvieron que los de Oscar también. A ver, los papás de Oscar no son familias multimillonarias, no voy a decir que son pobrecitos porque tampoco lo eran, pero no eran multimillonarios ni pilotos. Y así todos miren cómo va Oscar en el campeonato. ¿Cómo se explica eso? Y peor, hablando de Max, de su familia, considerando que ese público conocimiento que Max, pese a ser hijo de pilotos, él no es que tampoco era multimillonario en su infancia. Hubo muchos sacrificios económicos que tuvieron que hacer y aparte de que él recibió mucha violencia de chiquito. Creo que todo el mundo recuerda la anécdota de que lo hacían manejar en temperaturas heladas y que le hacían doler los dedos a él y que si tenía frío tenía que calentar las manos en el motor. Ah, pero Lando no tuvo papás pilotos. Bueno, yo tampoco estoy diciendo que Max era una pobrecita, porque a ver, sí tenía, pero obviamente no tenía la plata que tenían los Norris. Y después, No, cuando... y encima lo que dice es, o lo que agrega todavía es, si yo pudiera volver en el tiempo, yo buscaría o elegiría a unos padres que fueran pilotos, porque Max está hecho para estar en donde está
porque así lo hicieron. Y es como, dude, o sea, te oyes cuando hablas en serio, o sea, tú solito te estás escuchando de lo que estás diciendo, porque como Eso dices, es lo peor. Max, ¿cuántas tragedias tuvo que pasar? ¿Cuántas cosas, cuánta violencia tuvo que pasar? Lo peor de todo es que Max reniega de esas cosas. Él reniega de su pasado porque justamente él sabe lo que sufrió. Él contó más de una vez lo que sufrió. Y él mismo dijo que si, esto antes de que nazca Lily, antes de que quede embarazada Kelly, que le preguntaron por sus hijos. A él le preguntaron hace un par de años de cómo criaría a sus hijos y él dijo que él no criaría a sus hijos como lo fue criado él, que tendría una paternidad totalmente distinta. El año pasado, antes del embarazo de Kelly, le preguntaron si él tuviera hijos, si le gustaría que se dedique al automovilismo, y él dijo que no querría que se dediquen al automovilismo, porque él ya pasó por eso, y él tiene, capaz, él tiene un miedo interno de revivir todo eso. Sabemos que no, porque claramente Max se mostró distinto al tema paternidad, que de hecho existe el rumor de que Max le dijo a George que si quería él fraternizar con Lily y todo eso, que vaya a terapia, lo mandó a terapia el padre. Es como que, onda, ya de por sí ya es un cambio totalmente distinto a la crianza que tuvo, pero imagínate si el propio piloto reniega de su pasado, que él no quiere repetir todas esas cosas que él sufrió en el pasado, que venga otro, porque estoy diciendo no, porque Max está enojado con Lando de a gratis, pero esta es la propia cosa de las fans, de que, porque encima de que lo bloqueó en clasificación, él venía haciendo una vuelta bastante rápida, nunca le sacó crédito a la vuelta de George a correr tanto, él mismo dijo que la vuelta de George fue perfecta, que de hecho sí lo fue, un vueltón, pero lo bloqueó en clasificación. A ver, a Max lo han bloqueado 1000 veces, pero él ya estaba enojado con Lando. Y para mí, justamente estas cosas que dijo de su familia fueron la gota que terminó de rebalsar el vaso. Y yo estoy feliz de que se termine esta amistad falsa, ¿eh? Porque claramente Lando no es es ese amigo que te envidia, que te tira comentarios, pero se te hace el amigo por conveniencia, qué sé yo. Claro, claro, y por ejemplo, no solo fue el tema de la familia, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí también se me hizo de muy mal gusto la otra declaración que hizo en tema a lo de Nürburgring, que como Max no está peleando el campeonato, pues básicamente dijo él tiene toda la oportunidad de ir a donde quiera porque él no está peleando por el campeonato. O sea, él no está en esa Claro, situación porque somos Piastri y yo los que estamos peleando, él no. O sea, y es como, claro. en serio, o sea, manos te faltan, manos te faltan No, en serio encima lo dijo para, después que empezó a hablar de Max peleando el campeonato. Onda, lo buscó rebajar, viene hace semanas hablando de él, de todo eso, pero ay, según las fans de Lando, es una pelea unilateral, que no sé qué cosa, porque encima Max publicó esa historia en la que él estaba adelante de Lando, después de que justamente McLaren le dieron la orden a Lando de apretar para adelantar a Max, y él respondió con, yeah, easy, sí, re fácil por suerte. Lo vimos en la tremenda adelantada que le dio Lando a Max en Singapur, ¿no? Porque lo adelantó de una forma excelente, no, chicas, ¿por qué no hablamos del adelantamiento de Lando a Max, por favor? No sé. A mí estas cosas me molestan, no porque sea Max mi piloto, sino porque molestan esas actitudes. O sea, es como que yo quiero hablar de la infancia de Hamilton a la hora del automovilismo, cuando también es de público conocimiento de que justamente Hamilton sufrió en su infancia en el automovilismo, qué sé yo. Son cosas y cosas. claro, es como si nos quisiéramos tomar o colgar de lo que tuvo que pasar Checo, lo que tuvo que pasar Franco, lo que tuvo que pasar Ocon, ¿no? O sea, todos estos temas que al final de cuentas pues son, yo creo, bastante delicados y bastante personales e íntimos, aunque no son privados porque son del conocimiento común, pues son bastante íntimos, al menos para mí se me hace algo de lo que no deberían de estar hablando. Incluso la misma gente o los mismos fans de la fórmula, a mí se me hace de muy mal gusto cuando están haciendo chistes y memes sobre la violencia que estuvo pasando Max, sobre todo el tema de la gasolinera. A mí se me hace de pésimo gusto, te lo juro. Totalmente de acuerdo. Yo son chistes de que, ponele, la primera vez fue, entre comillas, graciosa, porque, a ver, vamos, tampoco vamos a tomar todo como desgracia, porque si no, no tenemos que matarte todo, pero ya el chiste dejó de ser chiste hace mucho tiempo. Y está muy normalizado ese chistecito. Pero por eso, más que nada, alguien que supuestamente fue su amigo por años, porque Max apoyó mucho a Lando. De hecho, cuando Lando se quería ir de McLaren, fue Max el que le aconsejó que se quede, que siga ahí, que McLaren le iba a dar el resultado algún día,
y se lo está dando, el tiempo le dio la razón a él. Tenés ahí que lo apoyó en todo momento, pero bueno, que ahora porque tiene un jet privado a su disposición ya no lo necesita por lo visto. Porque perdón, pero ya me hacen pensar esas cosas. Y estoy feliz de que tanto Max como George lo hayan ignorado en casi todo el podio, que Max al final le tiró un chorrito de champán, pero después él y George lo ignoraron básicamente. Aunque sí también debemos de hacer ver que Max, de hecho, sí fue y lo felicitó, recién se bajaron de los coches, o sea, fue así como que, felicidades, chido, así casi casi puñito de compis y listo, cada quien por su camino. O sea, y creo que esa es una diferencia precisamente que hace, o una diferencia tan notoria precisamente entre la personalidad de ellos, ¿no? Porque hubiera sido al revés y Landon no va y topa a Max, o sea, Landon no va y le dice a Max felicidades, o sea, ahí se hubiera quedado bien enojado y lo hubiera mandado a la fregada y lo hubiera ignorado como ignoraron a Nico. No, ¿sabes una cosa? Y Si hubiera sido al revés, toda la comunidad estaría funando a Max también. sí, 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 claro, esa es otra. Pero me refiero específicamente en este momento en donde Max va y sí felicita a Lando, porque al final de cuentas él sabe lo que es lo competitivo y sabe lo que es fuera de la competencia, ¿no? O sea, y es como que, chido, ganaste, aquí estás, muy bien, te felicito, me voy. La verdad es mucho, mucho tema hablar de Lando porque es una tras otra, tras otra, tras otra. Yo creo que nunca vamos a acabar con un tema así mientras Lando no piense un poquito antes de hablar. Pero bueno, cambiando tantito de tema, cambiamos las funas por victorias o lo que debieron haber sido victorias. Yo quiero que resaltemos o hablemos de lo que fue la carrera de Carlos, porque de verdad, maestrazo, maestra carrera que se aventó en Singapur. Fueron 52 vueltas con la llanta media, hizo una sola parada para la llanta blanda y se aventó 5 adelantamientos en 10 vueltas, en un track donde se supone es muy difícil adelantar. O sea, de verdad, no, maestrazo, maestrazo ahora sí. Todas mis alabanzas para lo que fue un Carlos en Singapur. Podemos hablar del carrerón que se hizo Carlos Sainz. O sea, yo sé que de repente ustedes o el público y los fanáticos en general, o sea, dirán que, ay, sí, o sea, no es la gran cosa, solamente se hizo un solo punto, que yo no sé qué. Hermano, no es la cuestión de si se hizo 1 o 2 o 20 puntos, no es la cuestión de la cantidad de puntos que hizo. Tú estás viendo en el circuito donde le tocó correr, estás viendo que es difícil, por no decir imposible, ciertamente. Estás viendo que es difícil adelantar y ese hombre subió 8 posiciones en pocas vueltas. O sea, yo quiero que me expliques por qué estamos desmeritando el tremendo trabajo que hizo Carlos Sainz Vázquez de Castro en esa carrera. O sea, a mí me parece justo y necesario hablar de lo que fue esa hazaña. Fíjate que estaba viendo precisamente hace rato porque lo mandó una de las cerecitas aquí a nuestro grupo. Uno de los adelantamientos, o al menos el más chistoso, fue con Hadjar. No sé qué estaba intentando hacer Hadjar o fue una muy buena maniobra de Carlos, pero literal hasta Carlos preguntó, ¿Hadjar me dejó pasar? Porque así de bueno fue el adelantamiento o así de malo fue la maniobra de Hadjar. No sé si quería hacer un truco con el DRS, tengo entendido, pero de verdad, o sea, buenísimo los adelantamientos de Carlos. El que le hizo a Gaby también se metió por donde no había espacio, otro poco y se lo lleva de corbata. ¿Qué confianza se necesita para aventarse esos adelantamientos a solamente 10 vueltas? Un puntito dirán ustedes, pero fue yo creo que el punto más trabajado de toda su carrera. Es que exactamente eso, o sea, y me da una rabia, o sea, deja tú de que Carlos sea mi piloto favorito, perdón, hablando aquí objetivamente, qué coraje que esos adelantamientos quedaron en el olvido por el drama y la tramoya que traen ellos tras la transmisión, que no quiero hablar de eso, pero de verdad, señor, qué adelantamientos, eso fue una masterclass, definitivamente. Sparkles le está funcionando, ¿se dan cuenta de eso? Sí. O sea, sí, justamente, y qué chistoso. Cuando vi lo de la descalificación doble de Williams, de la clasificación, fue así como que chucha, Sparkles lo bufaste. Y ya luego comparándolo con lo que fue el resultado de carrera, yo creo que ha sido uno de sus mejores resultados en los últimos tiempos por el tremendo carrerón que dio. O sea, ustedes dirán, está Baku, ha terminado en puntos más altos en la temporada, pero esta ha sido una de sus mejores carreras de la temporada y no hubo posibilidad de verla. Voy a tener que volver a ver toda la carrera solamente desde su onboard.
porque de verdad se aventó unos señores adelantamientos. Ese manejo de las llantas, yo creo que tenía mucho que no lo veíamos así de extremo. Yo no recuerdo la última vez que vimos un manejo de las llantas así de extremo. 52 vueltas. Otro que también se aventó una administración de llantas buenísima fue Albon, precisamente, y Lawson. Fueron los tres que más extendieron la vida de esas llantas medias y cambiaron por unas blandas, pero al que mejor le pagó la estrategia fue definitivamente a Carlos. Eso, justamente quería hablar de la gestión de llantas, porque es que es como tú dices, la gente lo ve como un simple punto y ya, o la gente dice que, ay, pero es que he tenido más puntos. No, no es cuestión de los puntos, es cuestión de la carrera, de la estrategia. Dime tú en dónde hemos visto esa gestión de neumáticos, dime tú en dónde hemos visto esa remontada, o sea, simplemente es automovilismo. La gestión de neumáticos, sí hemos visto una similar, ¿no? Anteriormente en esta temporada, que también estaba, creo que incluido Yuki. Eran 3 pilotos igual los que estaban ahí en tema de gestión, que la verdad estuvo buenísimo, pero sí, sinceramente fue un carrerón de Carlos, porque sinceramente fueron unos pases loquísimos, unos pases que pues es como, ¿y de dónde te lo sacaste tú? ¿Y con qué potencia? Déjate de la potencia, con qué valentía. Un poquito más pegado al muro, un poquito más pegado a los pilotos, y esos sobrepasos lo hubieran valido toda la carrera, hubiera roto el monoplaza y hubiera quedado. Fueron 5 sobrepasos que se aventó con la fe de Dios, hasta parecía cristiano, mi amigo. Voy a hacer un poco como la onda al respecto. Me deprime que hoy en día las carreras de Fórmula 1 sean a base de gestión de neumáticos. Pirelli tiene que solucionar eso, porque no puede ser de que de 63 vueltas como que los pilotos solamente tengan que hacer una entrada a boxes y la estrategia sea gestionar. Que cuidado con cierta curva, que no apretes tanto acá, que acá. Dios, he visto carreras de 2 paradas de boxes mínimamente que fueron hermosas. Se está perdiendo eso. Yo no sé, yo capaz soy muy mala onda, porque no voy a negar el carrerón que se mandó Carlos, que fue hermoso, lo poco que se vio en transmisión, pero después lo que se vio más que nada en redes. No estoy meditando eso, sino que me deprime, porque al final de cuentas no lo hizo solamente él, lo hicieron casi todos los pilotos, de gestionar ruedas, de cuidar que no se gasten para no romper la estrategia. Es como, es triste, me deprime. Sí, la verdad sí entiendo que te deprima, y eso es algo que a mí me gustó mucho ver, regresando tantito en el tiempo, con Max en España, que se aventó la estrategia de 3 paradas cuando los McLaren creo que nada más hicieron 2, si no mal recuerdo. Y de todas maneras, otro poquito, si no sea loca, sí les hubiera ganado. Pero pues ateniéndolas a las circunstancias de estas carreras, de esta carrera en específico, la verdad estuvo buenísimo, buenísimo el resultado de su estrategia. Lamentablemente era lo que tenía que hacerse aquí, todos lo hicieron, dirás tú, y Carlos fue el que extendió más, que eso es lo que sorprende realmente. La durabilidad de esas llantas, el cómo lo manejó, el ritmo que todavía cargaba, incluso con esas llantas tan gastadas, y el ritmo que se aventó con esas llantas suaves nuevas. De verdad estuvo muy, muy bueno. Eso es lo que yo le aplaudo. Ya cuestión de que debería o no ser a gestión de neumáticos una carrera, pues ya es, dirás tú, es con Pirelli, son cosas que se tienen que resolver, pero pues en el contexto de la carrera no pudo haberlo hecho mejor. Realmente un aplauso para Carlos Sainz, de verdad, es el punto más merecido, de verdad, o sea, qué carrerón nos dejó. Oigan, y hablando de los Maciosari, o dirigiéndonos hacia los Maciosari, ¿podemos hablar tantito de Alonso y cómo fue elegido el piloto del día? No, piloto del día no, Bueno, héroe del día. Héroe como del el día. se denominó, héroe del día. Como el héroe del Héroe día. de la carrera. La verdad es que, bueno, va a empezar. A mí con la práctica 1 me dejó bastante sorprendida, porque sinceramente que estuviera ahí liderando la práctica, pues es sorprendente en un Aston Martin, ¿no? Sobre todo a estas alturas es bastante sorprendente. Y que ahorita haya sido el héroe del día, es como que, bueno, de la carrera, como que, mira, qué sorprendente de tu parte. Yo siendo él, sinceramente me hubiera quejado más de lo de Hamilton. Yo sí le hubiera pedido al equipo que, no sé, forzara algo con la FIA. Déjate solo de la posición, sino por la seguridad. Pero también, Estás viendo ¿qué? que les estaba diciendo que si le hablaban más iba a desconectar todo para no escucharlos. Es que también están hable y hable y hable y hable y hable. A veces no me soporto ni yo. Ahora imagínate esas velocidades con ese calor y que te estén hablando en el oído en las curvas. Yo me hubiera chocado. Sí, o sea, pero la verdad es que para mí fue un grato fin de semana para Alonso. Creo que había clasificado en 10º, terminó en 7º. Creo que hubo personas que tuvieron que haber estado todavía por delante de Hamilton por el tema
de su conducción insegura, pero aún así pues él terminó en séptimo gracias a eso, porque iba en octavo. Para mí creo que fue un buen fin de semana para él, fue bastante constante, pues peleas más, creo que la de mayor relevancia fue la de Hamilton precisamente, y que pues no podía hacer mucho ahí, ¿no? Pero a mí me gustó su fin de semana. Yo quiero hablar de un tema porque a mí en la carrera pasada estaba muy feliz por el resultado de ambos Red Bull. Baku me dejó gratamente feliz y sorprendida, pero porque bueno, no solamente por la victoria de Max, sino por el gran sexto lugar de Yuki después de un ataque entre comillas a Liam y la defensa contra Lando, agradecida por esa pelea. Y después lo tenemos a Yuki no sirviéndole de ayuda a Max cuando lo necesitó, porque no solamente estaba en el fondo de la parrilla, sino que cuando la pió, no lo ayudó de nada. Fue como que sí, bueno, me un costado y seguimos en la tuya. Literalmente fue más compañero de equipo Franco frenando a Lando en su debido momento que Yuki. Y como, querido, ¿qué estás haciendo? O sea, todo lo que vimos en Baku, al fin te pusieron en el suelo que Max tenía en Baku. Tenés el mismo auto que Max tenía en Baku y que ahora hoy en día tienen los dos el mismo auto y venís a mostrar esto, es como que al final ¿de qué sirve? No, yo no entiendo, no me cabe qué es lo que hace Yuki Tsunoda, porque no sé si él ya se empezó a sentir presionado por el tema del segundo asiento, no sé, qué sé yo. No, yo ya no, a mí me pone mal, insisto, yo a Yuki lo quiero mucho, pero hay cosas que cansan, me pone mal porque encima tiene que estar arriba para pelear y defender a Max y no está, y él tanto dijo, no, porque yo ahora voy a ayudar a Max a ganar el campeonato, voy a ayudar en los dos campeonatos, tanto en el de constructores como en el de pilotos, no sé, en el fondo de la parrilla no mucho nos ayuda, pero bueno, qué sé yo, a mí me estresa. Yo quisiera defender a Yuki porque la presión, autos diferentes y lo que tú quieras, pero desafortunadamente a lo mejor para su narrativa han ido quitando esos bloqueos poco a poco Red Bull. Se supone que ahora sí les están dando el mismo apoyo a los dos, se quieren enfocar en el campeonato de Max y para enfocarse en el campeonato de Max tienen que ayudar a ambos pilotos. Se supone que eso es lo que está haciendo Lauren Mikis. ¿Qué es lo que va a justificar ahora Yuki? La única vez que tuvieron ahora distinto auto fue en Singapur, que Max probó el suelo nuevo y como funcionó lo mantuvieron acá en Singapur y que en Baku justamente Yuki no tenía ese suelo. Y como funcionó se lo pusieron a Yuki acá en Singapur, ahí quedó, en la pampa y la gloria. Por eso digo, o sea, realmente, desde la narrativa de Yuki o lo que quiere ser el equipo de Yuki, ¿qué es lo que lo va a justificar ahora? ¿De qué se van a agarrar para decir, ay, es que no puede dar el mismo rendimiento? Estaban crucificando a Checo el año pasado, crucificaron a Liam las dos primeras carreras y Yuki nada más nos ha demostrado más de lo mismo, cuando a Yuki se le está dando muchísimo más apoyo de lo que tuvieron ellos dos. Entonces, no hay una manera de justificar, de razonar o de decir, no, es que pobre Yuki, ahora sí ya no hay defensa más que le faltan manos, le falta carácter y no quiero decir que le falta talento, porque todos sabemos que Yuki es talentoso, Yuki es bueno, pero no está dando el ancho que él mismo dijo que podía dar. A Lawson se le sacrificó por esto y más, y Yuki también se fue de bocón en su momento y no está dando los resultados para soportar esas declaraciones que hizo. ¿Hasta cuándo van a soportar esto Red Bull? ¿Qué es lo que están queriendo probar? ¿Qué es lo que Yuki está haciendo? Entre otras cosas bonitas, porque ya quiero cambiar este tema de conversación, es un detalle rapidito. Espero que Yuki escuche esto y que diga, no, hice enojar de nuevo a Firu, voy a mejorar porque no puedo decepcionar a una de las 5 fans de Red Bull. Quiero cambiar de tema a algo más bonito, aunque también tiene un trasfondo medianamente triste, que es el tremendo carrerón que se mandó Franco, la largada hermosa que solamente en la curva 1 pasó a 3 pilotos, no me pidan que le diga quiénes porque no me acuerdo en estos momentos, pero qué largada hermosa, que me enoja que no la hayan repetido porque 3 pilotos en una curva adelantó, 3 en la curva 1, nadie lo hizo. Esto considerando que todos los pilotos que largaron en el lado par de la pista, véase Verstappen, Lando, etcétera, o sea, todos tuvieron al menos un problema a la largada. Y el único que salió beneficiado de ese lado fue justamente Franco. Y la estrategia que le pusieron de ir a 2 paradas para mí
fue errada. No sé qué quisieron probar porque él estaba decimosegundo en ruedas blandas que la verdad, en ruedas medias que la verdad ya no daban para más porque él empezó con blandas y en vez de ponerle duras para tratar de gestionar de nuevo justamente lo que tanto crítico gestionar y al menos llegar a un poco más alto en la parrilla, lo dejaron decimosexto, que de donde largó básicamente, pero me alegra esto que ya la gente lo esté reconociendo porque la prensa europea ahora es como que está diciendo, che, no es al final el piloto que tanto decíamos que iba a ser. Es un buen piloto y sí, Franco es un excelente piloto. Es como que no sé, al fin se están dando cuenta y me alegra tanto porque es muy talentoso mi chiquito. O sea, yo lo quiero mucho, no solamente porque sea un piloto argentino, sino porque se merece esto y más, se merece todo este reconocimiento, se merece un buen equipo que lo valore y que lo quiera. Y sí, a vos te estoy hablando, Williams, por favor, volvé, volvé a llévatelo. No sé, echa uno de tus pilotos, algo, lo que sea. Te faltó decir específicamente, echa Carlos. Y no lo digo por otra cosa ni por tirarle hate a Carlos, pero sabemos que tú eres una envidiosa de Carlos. Entonces, pues No, te faltó no decir lo eso, quiero. tantito nada más. Si Carlos quiere devolverle el asiento. Ay, no saben, en Twitter una vez me dijeron que justamente que yo no quiero a Carlos porque él le sacó el asiento a Franco. Es como que sí, yo no quiero a Carlos desde el 2015-2016, así que no sé. Pero mira, velo por este lado. Con eso de los rumores de que Charles se va a ir de Ferrari en 2026, a lo mejor Ferrari vuelve como perro con la cola entre las patas a rogarle a Carlos, Carlos se va a Ferrari otra vez y Franco puede volver a Williams. Siempre hay que pensar en grande, Firbu. Piensa en No Espero. grande. quieras que Carlos vuelva con la novia tóxica llamada Ferrari, por favor. Ay, yo por mí que vaya, que vuelva. Es hombre, No, yo estoy hablando de ella, que al final de cuentas es su super fan y de todas maneras allá va y lo manda con la novia tóxica. es hombre. Yo no Yo espero nada de Carlos. no por mí que vuelva a Ferrari. El tema es que, bueno, ¿dónde iría? Porque estamos, Nicolas Todd habló sobre esto, sobre Charles yéndose a otro lado, que habló con otros equipos, bla, bla, bla. Habló con McLaren, Mercedes y Aston Martin. Gordo, si querés venir a Red Bull, lo echamos a Yuki. Quiero arrancar las apuestas de cuánto tardás en pelearte con Max. Sería hermoso ver eso. Yo sería la persona más feliz del mundo viéndose chocar entre ellos. Es como que me reiría mucho. Estoy hablando de mis pilotos favoritos, yo no sé si ustedes se dan cuenta. La verdad es que en cuanto Charles pise la fábrica, va a llegar Max y ¡pum! Lo va a empujar y ¡ay! Chocamos. Yo soy Ay, incident. pobrecito, llegué yo primero, tomá. No te No, preocupes, van a aplicar Toro Rules, Toro Rules. esas cosas no existen ahí, ¿eh? Ahí existe. Ganaste esta temporada, listo, sos el primer piloto, venga. Todo el favoritismo para vos, hasta que más lo pase. ¿Te imaginas? Mira, Después van a ser Red Rules. con tu No. suerte, pero neta, con tu suerte, mejor no le muevas, porque si terminan aplicando unas Toro Rules y te vas a poner a chillar. Amiga, con tal de que salga beneficiado Max, sí, que hagan lo que tenga que hacer. Yo soy una persona, no sé si se da cuenta que soy una persona que hagan lo que tenga que hacer mientras gane Max. Pero bueno, volviendo a la conversación seria, no sé dónde iría Charles en un hipotético caso de que justamente él se vaya de Ferrari, porque hablando fuera del chiste de Red Bull, Loren Mekies medio que fue funado, también porque él dijo que en el 2022 Ferrari tenía, él fue ingeniero en Ferrari, uno de los principales ingenieros ahí, trabajaba junto a Mattia Binotto. Él dijo que en el 2022 el auto estaba, y es verdad, se vio en las carreras que se vio, que si Max no ganaba, ganaba Charles, si Charles no ganaba, ganaba Max, estaba entre los dos básicamente el asunto. Fue una mitad de temporada hermosa, la verdad, hasta que Mercedes metió la nariz donde no debía y denunció los suelos flexibles, que ahí es donde justamente Ferrari perdió mucha aerodinámica. Red Bull no se ve tan perjudicado, pero el tema es que justamente él dijo que el auto estaba y que o sea, esto no lo dijo así porque muy bien no me acuerdo, pero voy a traducirlo en idioma como yo lo entendí. Él dijo, capaz con un buen piloto hubiera salido campeón en el Ferrari ese año. Pero ahora yo estoy trabajando con Max y es lindo ver trabajar con alguien que es un buen piloto y que entiende el auto y que sabe afinar el auto. Y yo se lo sentí como un palo a Charles, porque bueno, obviamente cuando echaron a Binotto lo echaron a él también de Ferrari, y es donde él termina en Alfa Tauri, en ese momento todavía era, termina en Alfa Tauri. Es un hermoso quilombo todo eso, ¿no? O sea, como que chisme. Yo lo veo a Charles en Aston Martin, ustedes no sé dónde lo ven llegando, pero bueno. Mira, con eso de que están los rumores de que se quiere terminar yendo a McLaren, a mí me va a dar el patatús porque yo sé que si Charles quiere el asiento en McLaren,
al que van a terminar echando es a Oscar. ¿Y Oscar a dónde se iría? Por favor, cualquier lado menos Ferrari, cualquier lado menos Ferrari. O Toto Wolff puede hacer la cosa más graciosa posible del mundo y llevarse a Max y a Charles juntos. Que yo ya dije, llega a pasar eso y Susie aparece embarazada de trillizos. Susie aparece embarazada de trillizos o ya no vemos a Toto otra vez porque le va a dar el paro cardíaco. Implosiona, implosiona de la emoción, ¿vieron? Pero Pero bueno. no, o sea, imagínate, si pensamos, o el año pasado fue, bueno, no el antepasado, el pasado, fue todo un show mediático, el cambio de Luis. Ahora imagínate lo que sería el cambio, bueno, lo que va a ser, más bien dicho, el cambio de Charles. ¿Qué escudería es lo suficientemente buena para recibir a un piloto así de mediático? Y bueno, a un piloto bueno, ¿qué escudería puede llegarle al precio de lo que vale un Charles Leclerc? Y eso es lo complicado. Aston Martin tiene la posibilidad, tiene un buen equipo de marketing justamente Aston Martin, McLaren también, pero él sí se va, él para mí va a evaluar este 2026, va a ser como Max, va a usar este 2026 para evaluar cómo van a ser los autos, porque encima, bueno, ahora en MX dijo que básicamente están sacrificando el auto del año que viene para darle el campeonato a Max de este año, a sabiendas de que justamente no tienen un buen motor todavía, lo están desarrollando todavía. Entonces, bueno, ya está, lo sacrifican. Para mí, justamente Max va a revisar cómo trabaja el equipo, cómo se mueve esto, aquello, lo otro. Charles va a hacer lo mismo, sin la opción de ser campeón, ¿no? Pero va a ver cómo justamente se maneja el equipo, cómo trabaja, cómo evoluciona el auto, y si no funciona, bueno, para mí la Citizen del año que viene va a ser bastante interesante, ¿eh? Va a ser algo que tenemos que estar ahí presentes para hablar de eso. Va a ser todo un rollo. Yo creo que esa va a ser la silly season que estábamos esperando este año. Este año estuvo muy tranquila, pero se ve que la del año que viene va a ser un breaking tras breaking tras breaking tras breaking. Entonces nos va a tocar quedarnos despiertos en las madrugadas para ver qué es lo que sale. Eso es seguro, la verdad. Pero bueno, todavía falta para el año que viene, desgraciadamente. Ya denle la copa a Max o denle la copa a Oscar y ya que llegue 2026. Checo, ya regresa, por favor, los niños te extrañan. Yo, Por los niños estábamos hablando de Max, ¿no? principalmente por él, y luego el resto de nosotros. No, Max sería su marido y nosotros todos los fans somos los fans del Verstappen, somos los niños. Mi tribu, mi manada, mi familia tradicional panista. Este capítulo estuvo cargado de todo, la verdad. Y sí, lo que le podemos dar un crédito a Singapur es que desde su día 1 siempre trajo alguna polémica de la que se pueda analizar, se pueda hablar, se pueda desglosar de todo. Así que bueno, como de costumbre, no decepciona en ese sentido. Ya en cuanto a carrera, bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Así que bueno, yo no sé qué opinan ustedes y espero leer sus comentarios, ya sea acá en Spotify o en YouTube o, ¿por qué no?, en nuestras redes. Así que por favor vayan a seguirnos en todas nuestras redes y pueden encontrarnos desde Threads hasta X o Twitter o como quieran llamarlo. Así que ya saben, vayan, síganos, denle like a este capítulo, ya sea en Spotify, en YouTube, donde sea que nos estén escuchando. Y ya saben, cerecitas, que la suerte o el Sisticar esté siempre de tu lado. Besitos.